Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen que cuentan? Gracias por estar del otro lado. Arrancamos así el Jueves Santo. Hoy les prometemos que no vamos a pelear, no vamos a levantar la voz. ¿A quién le prometo? ¿A quién? Mejor no prometemos nada, ¿no? Prometa por usted. Sí, lo que sí vamos a romper los huevos, eso sí. Yo. ¿Trajeron un huevito de Pascua o no? No. Bueno. Sí, ¿Qué pasó? Mirá Natalia, mirá. Bueno, llega la hora que quiere, Natalia. ¿Cómo andas? ¿Bien? Figura. Esa es alcahueta, Mirá vos. Qué bárbaro. Ni Mirta Legrand hace eso. Vos nomás. Lo que es que te sobre, Bueno, gracias por estar con nosotros. Si querés volver el martes directamente, fin de semana XXL. Sí, por favor, el estudio no es mío, así que son todos bienvenidos acá. ¿Sabés si fuese mío, no? Pongo llave, Yo tuve un profesor que nos ponía llave. A la hora ponía llave, todos afuera. No sé si ha resultado tampoco, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Que sí? Bueno, Sí. poné llave, Vivi. Cerremos. Poné llave en el estudio. No en el estudio, sí ok, en ok. el aula, qué sé yo. Bueno, hay mucha gente en el piso hoy, por supuesto vos que sos la protagonista cada noche, el hashtag numeral Jueves Intratable. Ahí está, Jueves Intratable, ahí está apareciendo. Bueno, hoy tenemos un programa muy importante y nos vamos a meter directamente con un tema que me parece que como sociedad nos tenemos que dar ese debate. ¿Qué pasa con los chicos? Con los chicos no se jode, con los chicos no. Y los chicos sujetos al abuso y al poder de los mayores, vínculos que tienen que ver con la noche, con el poder, con la fama, con los clubes de fútbol, nada más y nada menos. Tenemos a nuestro compañero Gustavo Garavia, que conoce mucho la interna y los tejes y manejes del fútbol en su faceta más oscura. Vamos a ver el primer informe que tiene que ver con la degradación del deporte y, de alguna manera u otra, los chicos en el medio de todo esto que caen en redes de abuso de poder, de pedofilia, de cosas espantosas que se entremezclan me parece en un hilo que está tirando una fiscal que está llevando adelante una causa que no sé con qué nos vamos a encontrar. Yo no sé hasta dónde va a llegar esta causa. Les digo, la verdad que estoy expectante de hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede continuar esta investigación, porque va a caer gente muy, muy poderosa. Abusos en Independiente, el caso que conmociona al país. La investigación sobre una red de pedófilos que operaba con futbolistas juveniles ya tiene 4 detenidos y 2 prófugos. Además, la fiscal ordenó 8 allanamientos hoy por la mañana. Hay 2 personas prófugas. Se trataría de Alejandro Dalcín y Juan Manuel Díaz Bayone. Esto existió siempre. En la época nuestra también había run de estas cosas. Si por hacer un asado, invitar gente a tu casa, vamos, ¿está mal? Leo Cohen Arasi. Y miren lo que pedía, futbolista con facha y dominio de la pelota, de 17 a 21 años. Porque dice hasta 17 primero. Sí. Acá le ganó el inconsciente, ¿no? ¿Conocías a alguien de ese círculo de Independiente? A Joaquín nada más, que lo conocí en un boliche. El chico que en un primer momento se hablaba como el entregador. Exacto. Él estuvo en mi casa, había otra gente, pero todos éramos mayores y no estábamos haciendo ningún tipo de orgía ni nada por el estilo. Yo puedo deducir que lo de los menores es verdad porque evidentemente la experiencia que tuve era de un perverso. Leo era así, le gustaban los Para niños. ¿Era este el chico? Sí. El mismo fondo. Atrás está la cocina que vos reconociste, ¿no? Sí. Como la cocina del departamento del relacionista público. En ese momento los chicos eran menores también los que estaban en la foto. Bueno, hay un hombre que iba por la calle y se cruza con una rana. No soy una princesa, soy un encantamiento, me hechizaron y la única forma de que vuelva a ser humana es que me en el medio del gar se transforma en una terrible pendeja de 15 años y bueno, nada, esa es la versión de mi cliente, señor juez. 800 veces me vinieron a preguntar a mí si fulanita de tal o fulano de tal cobraba. Nunca me metí en eso. Me dice, ¿querés trabajar de puta? Así esa palabra usa. Yo jamás le ofrecí a nadie prostituirse. Si uno hacía lo que él quería, que era las presencias VIP. Salir con un empresario a que solas. No me puedo imaginar preso. Y es toda una cagada. Yo soy un boludito tarjetero de boliche. Bueno, a ver, vamos por parte. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Santi. Una causa muy delicada, con un tema que la verdad que no sé hasta dónde va a llegar la justicia, hasta dónde va a seguir tirando, porque para mí va a caer gente mucho más pesada que este pibe. En principio esa es la hipótesis que todos tenemos, pero como es una causa muy delicada, contemos la información concreta que hay hasta el momento. En este momento le están tomando declaración indagatoria justamente a Leonardo Cohen Arasi.
el relacionista público de algunos... Personaje muy famoso porque él era el Relaciones Públicas de Esperanto. Claro. En la época de Esplendor de Esperanto, Ricardo Ford y todo. Sí, muy después conocido. lo fue de Brook y de algunos otros boliches a los cuales concurrían habitualmente. Muchos futbolistas. Muchos futbolistas. Entonces, ¿cuál es la primera presunción? Bueno, si concurrían muchos futbolistas, él está acusado de abuso de menores y de formar presuntamente una red de trata. ¿Por qué digo presuntamente una red de trata? Hoy se levantó el secreto sumario de la causa, con lo cual la información está absolutamente disponible. Hasta ahora, en la causa, lo que hay son comprobados 4 casos de abusos de menores, pero que por ahora la fiscal no logró hacer una hilación entre los distintos imputados o las distintas personas que están detenidas con una red de pederastas, sino simplemente por ahora, insisto, es simplemente por ahora lo que tiene es abusos de menores de las divisiones inferiores de Independiente. En este momento está declarando Cohen. Ahora, si alguien dirá, ¿por qué empieza a declarar? Empezó a declarar 8:30 de la noche. Yo supongo que quizás al término del programa podremos tener alguna información de qué es lo que dijo. Porque en realidad tenía que empezar a declarar a las 6 de la tarde. Cuando le... Llegó perfecto, ¿eh? Llegó perfecto. Cuando le empezaron... Y él obviamente negaba todo. Cuando le empezaron a describir los hechos por los cuales se los acusan, se descompensó, hubo que llamar a una ambulancia y recién ahora, una vez que recobró cierta vitalidad, comenzó la declaración indagatoria. Veremos si hace lo mismo que hicieron los otros detenidos que se negaron a declarar, dado... Llegaron todos bastante armados. Cuando vieron de qué se los acusaba y cuando vieron el detalle de pruebas que había, empezaron todos a negarse. ¿Y de qué se los acusaba más allá de se lo los que se sabe, acusa ¿no? a todos de haber corrompido a menores de 16 años. Pero el tema es si eso se quedaba ahí o había clientes famosos que... Digo famosos, gente poderosa que iba a poner la plata para... En las redes sociales se han dicho un montón de cosas que en la causa, insisto, hoy se levantó el secreto de sumario, es ir y mirar la causa. Todas esas supuestas personalidades que en las redes sociales se decían que formaban parte de una presunta red de pedofilia, no están en la causa, ni siquiera mencionados por ahora. Digo por ahora porque esta es una causa que sigue avanzando. Tengamos en cuenta que hasta ahora declararon los 5 chicos abusados y declararon otros 3 mayores de edad. Mayores de edad, son chicos de 16 y 17 años, pero que para la justicia ya son mayores de edad y no es necesario que declaren en cámara Gesell. Pero hay otros 44 casos, 44 chicos que tienen que declarar la semana que viene. Esto es una caja de Pandora, porque nadie sabe qué es lo que van a declarar los próximos 44 chicos. ¿Qué es lo que hasta ahora tenemos? Un árbitro que era, hasta hace 2 semanas estaba en ternas arbitrales de primera división. Martín Bustos, que quizá para el gran público es desconocido, hasta hace 2 semanas estuvo en un partido de News con San Martín de San Juan en Rosario. Y además tiene algunas implicancias que yo empezaría a mirar. Martín Bustos era un funcionario de la Procuración del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Trabajaba en una unidad de ejecución penal. Tenía una causa por la cual había sido procesado por romper pruebas, romper fichas, donde él definía, mirá, un tema que veníamos hablando hace mucho tiempo, excarcelaciones o no de presos. Él está acusado de romper pruebas para favorecer determinadas excarcelaciones de presos. Y aún así seguía trabajando en el Ministerio Público Fiscal. Es un hombre que es mucho más importante que ser un juez de línea, porque tenía un cargo importante en la justicia, porque... está bien, yo hablé con Aníbal Fernández y me dice, yo no tengo por qué conocer con todos los que voy a cenar, pero la noche anterior a que se desatara el escándalo, es más, el mismo día, porque Aníbal me reconoce que fue el mismo miércoles en que nosotros dábamos la primicia, que yo estaba dando esa primicia, que él estaba cenando con un grupo de personas entre las que estaba Martín Bustos. Nadie llega a cenar con un político tan importante, sino es un personaje muy importante del mundo del arbitraje. Ahora, lo que se está denunciando es lo siguiente, es una red. Una red. Y mucha gente decía ahí en el informe que esto no es nuevo, que a mí es lo que más me preocupa. Sí. Digamos, cómo la interna del fútbol trató de mantener esto todo el tiempo tapado sin denunciar antes. Es decir, ¿cuántos chicos han sido abusados? Bueno. Pero vos yo te puedo asegurar que hay casos vigentes desde el año 2012. 2012, por un material probatorio que uno tuvo la posibilidad de acceder y que uno se lo llevó ya yo entregué esto a la justicia hace 2 días a la fiscal Soledad Garibaldi, que está analizando las pruebas. Pero termina siendo corporativo todo, la protección.
Yo me acuerdo cuando era chico lo que pasó con el Bambino Veira. Sí, claro. Y bueno, pero lo que pasó el mundo del fútbol no solo... A ver, porque si no parece que fuera el mundo del fútbol solamente. No fue el mundo del fútbol solamente, fue la sociedad toda. Digo, Bambino Veira pasó a ser un personaje divertido y simpático para toda la sociedad. Pero Gustavo, hago una consulta. Yo soy cero corporativo, me importa un bledo y no estoy haciendo una defensa del fútbol. Yo hablé con un grupo de psicólogos, de psiquiatras, que me dicen que hay un cambio de modalidad en la sociedad argentina a tal punto que hay un montón de varones, arriba de 18 años, mayores de edad, que ejercen la prostitución, pero con hombres. En el fútbol, y muchas mujeres también... Nadie habla de eso, Pablo. No, pero voy a lo siguiente. En el fútbol, cuando un chico llega a una pensión, y viene generalmente desde las provincias, y vienen en situación económica compleja, y con familias que no tienen recursos, por eso se quedan dentro del club, la cabeza de esos chicos cómo funcionaba hasta no hace demasiado tiempo. Yo estoy en Independiente, quiero ser Agüero, yo quiero triunfar, quiero hacer dinero, quiero ser una figura. No estaba dentro de los cerebros, dicen los psicólogos, la posibilidad de la prostitución. Una cosa es hoy el problema de la droga. Una cosa es que un chico que tiene 16 años hoy, después de lo que sucedió, queda estigmatizado por su propio grupo de compañeros que lo descalifican por la prostitución con hombres dentro de la institución. A cambio de, los veían con ropa, con botines, con dinero. Para un minuto, un minuto, yo me descompongo. Un minuto. Claro. Yo vengo del interior, sé lo que es un chico cuando viene del interior del país, ¿no? Sí. Cuando viene de cualquier pueblo, cualquier ciudad del interior y con los sueños que viene uno. Hay chicos que vienen, es cierto, de familias muy carenciadas a tratar de hacerse la América, hacerse un futuro, ¿no? Sí. Muchos sueñan con ser, no sé, algunos periodistas, otros médicos, otros simplemente laburar y otros con ser astros en el deporte. De ahí, de la carencia, la necesidad de prostituirse, hay un abismo. Hay un abismo. No un chico porque sea humilde o porque tenga necesidad, no tenga unos botines, se va a prostituir. Es una estupidez decir eso. Ahora, es cierto que hay muchos adultos desde hace mucho tiempo que se aprovechan de la necesidad tanto de chicos, de varones como de mujeres, para corromperlos. Eso es cierto que existió, existió hace mucho tiempo. Ahora, que mucha gente del fútbol de tantos años salga a decir públicamente, sí, la verdad que esto se supo de toda la vida, ahora era un rumor de toda la vida, es vomitivo. Pero la verdad aclaro una cosa, yo no digo que porque son pobres o porque tienen carencias van a ejercer la prostitución. Es llamativo, o sea, ¿qué vieron dentro del club o qué ven algunas personas? No, ¿qué adulto miró para otro lado cuando en su propia familia? Porque vemos una banda de chicos bien que roban en Palermo y los padres tienen una situación. ¿Qué ven? Que hay un cambio, ¿por qué? Porque manejan dinero en efectivo, porque se compran ropa, porque se compran botines. ¿Por qué entran en un cambio? Porque hay un flujo económico que no había. Lo que es muy llamativo para los especialistas es que un pibe cualquiera que viene a un club de fútbol, que generalmente uno dice un pibe que entra en la rutina, esto lo sabe Gustavo, de intentar ser jugador, vos decís, che, es raro, porque a los 18 años, ¿sabés qué es un pibe? Un pibe que cree que juega en primera y que va a tener un futuro tremendo. Casi siempre no salen, no van a bailar, tienen novias y terminan casándose a los 20 años, se las llevan afuera. ¿Por qué? Porque cree que tiene que tener una vida muy profesional. Entonces es muy llamativo encontrar pibes que ejerzan la prostitución con por favor, que no. Seferino, sí. Se está prostituyendo. Algo que dice Pablo, yo creo que sin conocerlo al relacionista público, Leonardo, ¿no? Creo que él expresa un mundo mágico, donde se mezclan chicos que aspiran a ser futbolistas, ahí por lo que veían intrusos también artistas de televisión, o esas chicas que uno no sabe bien qué hacen, pero que son famosas. Ese es el mundo que expresa este señor. Me parece que sí que hay un cambio de valores en varones y en mujeres, que dicen abiertamente, quiero hacerme una posición de otra manera, no estudiando, no trabajando, casándome bien o siendo amante de alguien importante. Y eso me parece que está. No coincido en Pero algo, Seferino, perdóname. Una sola cosita. ¿Por qué no criticamos a los dirigentes de los clubes de fútbol, a los dirigentes políticos, a los televisivos, el Jueves Santo, a los curas, a todos aquellos que tienen poder y hacen que los chicos lleguen a situaciones de humillación? Ese es el problema. Bueno, un chico que viene, como decía Santiago, con ambiciones, con sueños, a intentar cambiar su futuro. Pero Cecilia, acá en Independiente, perdón, acá en Independiente no pasa eso. Más allá de que cualquier chico sueñe con lo que sueñe,
y que haya un futuro soñado en estas grandes ciudades, como fue el caso de Palito Ortega, el chico llegó con es el caso emblemático del mundo de los famosos, ¿no? Llegó con la varejita, con la guitarrita, bueno. Acá estamos hablando de algo mucho más profundo, es decir, es una red que yo no digamos, me parece que esto excede al relacionista público. Esto es mucho más profundo, hay digamos. Violaciones, no por es eso, prostitución. esto es cortar por digamos, vayamos un poquito más arriba, vayamos a ver quién se contactaba, quién consumía esto, quiénes. Aparte debe estar todo documentado. A mí lo que me gustaría aclarar, porque me parece que si no estamos errando la discusión y Gustavo podrá dar cuenta si lo que digo es correcto desde el punto de vista jurídico. Una cosa es discutir la prostitución, la red de trata, la decisión o no que puede tomar un mayor de edad. Y otra cosa es hablar de menores, incluso la ley así lo marca, de menores de 16 años. No hay prostitución posible. Están siendo corrompidos y eso se considera para la ley abuso. De los casos, es un abuso, de los casos que estamos hablando, hay un caso de un chico de 13 años. Por eso, ¿qué prostitución hablamos? A ver, empecemos a dimensionar de lo que estamos hablando. Por favor. Un caso de un chico de 13 años, un caso de un chico de 14, un caso de un chico de 15. ¿Por qué no se va mucho más allá todavía? Porque hay muchos casos de chicos mayores de 16, entre 16 y 18, que se han prostituido por dinero. Y la ley, en su artículo, el Código Penal Argentino, en su artículo 120, marca una divisoria a los 120 años. Y entonces la fiscal todavía no sabe muy bien cómo encuadrar a los mayores de 16 que por un dinero, por un par de botines, por una camiseta, por un jean último modelo, que era lo que les daban. De eso estamos hablando. Estamos hablando de chicos que realmente están en una situación socioeconómica muy vulnerable, a tal punto que no elegían cualquier chico. Por ejemplo, de uno de los 3 menores de los que estamos hablando, un chico de una familia absolutamente humilde del Chaco, al cual hubo que pagarle a los padres los pasajes porque no tenían plata para venir acá una vez que se enteraron lo que sucedía para poder estar cerca. Pero perdón, Gustavo. A ver, ¿para qué quiero escuchar a la psiquiatra? Sí, ¿cómo le va? Bien. Le escucho, por favor. El tema, a ver, del abuso es, se busca a los más vulnerables. En una sociedad de consumo donde es muy competitiva, donde es muy difícil estar, obviamente hay como más caldo de cultivo para que estas redes ejerzan el poder. El tema del abuso deja secuelas pero profundísimas en las psiques de un chico. El tema es que cuando puede denunciarlo rápidamente, es muchísimo mejor porque no se siente cómplice. Cuando decían, hay chicos muy jovencitos y hay otros que quizá pasaron la edad y hay que ver cuándo comenzaron. Lo que pasa es que cuanto más tiempo se pertenece, no se sabe cuál es el límite entre ser parte del sistema o ser víctima. Por eso es que las consecuencias son tan profundas, porque la persona se siente ella misma a veces despreciable, hace disminuye muchísimo la autoestima y hace una disociación de dos mundos. Es como si no sabe si pertenece al mundo de la red o pertenece al mundo de las víctimas. Esta disociación lleva a secuelas físicas, obviamente de interrelación, en la propia sexualidad. Después, si quieren, lo profundizamos. Sí, por favor. Ahora, eso es lo importante, porque yo coincido con vos, Santiago, en el sentido de cuánto hace que pasa esto. Claro. Mucho tiempo, parece ser, porque ahí estábamos escuchando a un jugador ya retirado. Claro. Y acá se ha roto, me parece lo más importante, un pacto de silencio. Chicos que evidentemente no pueden salir atemorizados, intimidados, por vergüenza, por necesidad de esa explotación. Y por otro lado, alguien que sí se animó. No sé, doctora, cómo funciona esto de que alguien haya pasado esa barrera, animarse a contar lo que le pasaba y que permita que nosotros podamos no debatir esto, sino entender qué sucede y cómo castigar a los responsables de esto, ¿no? Lo que pasa es que... No sé cómo rompe el chico eso. Sí. Claro, para esto necesita ser fortalecido y para eso necesita una ayuda terapéutica. Porque ya ha sido amenazado el chico, por lo que yo sé, le han llegado amenazas y le han dicho de todo por animarse a contar. Claro, pero estos están mucho más cerca de poder salir de esa situación profunda de daño que los que
están desde hace años siendo partícipes. Y por eso hay que ayudarlos a ellos también. Pero perdón, eso es lo que pasó con una red, chicos. Estamos diciendo algo que no es verdad. Moneda corriente, vayan a cualquier terminal de Retiro, Constitución, 11. Las personas más pervertidas van a buscar a los chicos ahí. Porque los chicos se prostituyen porque están tomados por el Paco. Pero es moneda corriente. Acá es noticia porque es en el Club Atlético Independiente. Si es en Retiro, en 11 Constitución, no es noticia. Y sucede todos los días y todas las noches. Pero acá no estamos hablando de chicos tomados por el Paco. Acá la diferencia, Luis, que es mucho más profundo que eso, mucho más delicado. Porque acá se habla de una red, es decir, de una organización que lucra con eso, con ese abuso, con una oferta. Sí, y que ofrece eso, sí, al marco. Tenés un representante de jugadores que aún no salió la orden de detención, que es un representante de jugador... ¿Es conocido? No es conocido para el gran público. Se llama Suapoco Pestito. No vamos a dar más detalles porque yo creo que la orden de detención, por lo que tengo entendido, va a salir a primera hora de mañana. ¿No? Hay 2 prófugos, pero que no tienen que ver con el mundo de las inferiores de los clubes. Y este representante de jugadores tiene jugadores de inferiores en todos los equipos del sur del Gran Buenos Aires y tiene hasta jugadores representados en Mar del Plata. Entonces pensar que un representante de jugadores que tiene jugadores en muchos equipos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, el hecho se circunscribe solamente a Independiente, sería como mínimo ingenuo. Y después tenés también a un relacionista público que él se presenta como un simple consumidor de los chicos cuando la justicia cree que es parte, en principio, de una red. O sea, que vos decís, si es una red, tiene que tener clientes. Y estos clientes pagan, por eso decís que puede haber gente hoy diría, chicos, que no hay una red. Estamos diciendo una cosa que no está correcta. No hay una red. Hoy no. Hoy no hay una red. Para la justicia no hay una red. Para la justicia. Otra cosa, en el Club Atlético Independiente, los chicos estudian y se entrenan. No son los chicos de Retiro, no son los chicos de 11. Hay profesores, hay maestros, hay psicólogos. Lo que llama la atención, y tengo una fuente muy importante que me dijo algo, no sé si es correcto lo que le voy a decir, me dijo que lo que le llama profundamente la atención es el componente de las víctimas. Los menores son las víctimas y con un menor, aunque el menor diga sí, es siempre no. Esto está absolutamente aclarado. Yo ahora me encuentro con una persona que tiene 16 años, se va conmigo porque acepta, yo estoy cometiendo un delito aunque la persona acepte. Lo que le llama profundamente la atención es que los chicos que son víctimas sienten que dentro de la conducta que tuvieron, que no es normal para la mayoría de los varones que tienen 14, 15, 16, 17, 18 años prostituirse con hombres, que lo toman como una travesura, decir, che, mirá, yo con esto le saco un montón de guita a un viejo pum. Pero eso porque fueron corrompidos. Chicos, no se entiende, por favor. Ahora sí. Último momento, recién hay otro árbitro muy conocido que se va a conocer dentro de un momento o mañana, que está involucrado en esto, y me dicen mujeres socias de Independiente. Hay un árbitro muy conocido que ha dirigido en primera y todo, que va a aparecer su nombre y va a llamar la atención. Ya entró en la causa. Y me dicen mujeres socias de Independiente. Se está extendiendo la red. Es probable. Están apareciendo después de la declaración. Yo te digo porque vi la causa hoy cuando se levantó el secreto sumario, por lo menos nada de eso estaba hasta las 5 de la tarde. Pero puede ser que un abogado de uno de los... Puede ser porque en este momento está declarando condenado. Sí, por favor, sí. Yo pienso, retomando el hilo de la evaluación que hacías vos al comienzo del programa, que estamos dejando de lado el aspecto corporativo. No puede ser que exjugadores como Bertoni digan esto viene pasando hace tiempo y hoy una comisión directiva de Independiente no sepa que estaba pasando esto en el patio trasero de su casa. Lo mismo nos ocurrió cuando empezó la catarata de denuncias en el ambiente artístico y salían muchos a decir, bueno, pero esto no es nuevo, esto viene ocurriendo con las producciones y las productoras hace tiempo. Si no atacamos a las corporaciones y no vamos por la cabeza de los que son los que mandan y los que deciden y los que están informados de lo que ocurre, estos que estamos juzgando ahora son perejiles, porque esto recién comienza. Ahora, ¿qué ha dicho el club a todo esto? No, el club lo que dice es, intentando deslindar su responsabilidad, que los chicos tienen un determinado horario de entrenamiento, que son aproximadamente 2 horas, después van al colegio otras 3 horas y después tienen un tiempo libre hasta que deben reingresar a la pensión. Son menores, son responsables ellos. Claro, a las 8 de la noche. ¿Qué es lo que pasa? Ellos son en realidad los tutores legales de los chicos, porque los padres
estoy hablando de un chico del Chaco, hay chicos de la Patagonia, muchos chicos del noroeste son los que están en esa pensión. Los chicos que tienen familiares en el Gran Buenos Aires, obviamente no viven en la pensión, viven con sus familiares, con lo cual estamos hablando de chicos de las provincias que no tienen ningún familiar que pueda estar a cargo. Por favor, un minuto, sí, con sí, lo cual, los que están a cargo, el que está a cargo es el club. El club, según lo que a mí me dicen desde la investigación penal, no los van a acusar al club, pero una demanda civil al club le puede llegar. Cualquier padre de alguno de los menores podría iniciar una demanda civil sin ningún problema, porque el club es, en definitiva, el tutor legal, por más que los chicos tengan la autorización expresa de sus padres para salir hasta las 8 de la noche todos los días para ir supuestamente a estudiar y a relacionarse con otra gente. Pero Gustavo, por a mí me cuesta creer que diciéndolo en secreto a voces, y si estamos hablando de esa cantidad de chicos, Gustavo en un momento habló de cerca de 40 chicos que podían llegar a ser los afectados, si es un secreto a voces, no puede ser que el club, que la gente que trabaja en el club no sepa nada, porque los padres, Pablo decía, los chicos caen con botines nuevos, con camisetas nuevas, con un nivel de vida que no estaban acostumbrados. Los padres, que muchas veces son del interior y vienen de familias muy carenciadas, pueden pensar, bueno, mi hijo ahora es futbolista, accede a determinada cantidad de dinero, pero la gente del club no, porque la gente del club sabe a qué cantidad de dinero acceden todos estos chicos. Vamos al próximo informe, atención, que tiene que ver con el doble relato de la economía. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos mal? ¿Vamos bien? Aquí están, estos son los números, agárrense fuerte, mirá. Preocupa la inflación, baja la pobreza y asusta el tarifazo. La economía en boca de todos. Cada político hace foco en el índice que le conviene y el debate se calienta. ¿Cuál es la verdadera situación de la economía? En los últimos tiempos estábamos recibiendo buenos datos de la economía en general. Está bajando la inflación. De este gobierno, que obviamente no viene dando pie con bola en este tema de la inflación, viene fallando las predicciones, viene aplicando todo su plan de ajuste y la inflación sigue alta. La inflación de esta primera parte del año va a ser claramente mayor a la segunda parte de 2017. Aumenta todo porque venimos de Menos los sueldos, ¿no? Venimos de unos niveles simplemente ridículos. Les puedo preguntar a todos ustedes cuánto verdad, pagaban de gas, luz y agua. Esta sangría de aumentos para en junio y eso va a tener impacto positivo en el índice de inflación. Cuando se mida el impacto tarifario del primer semestre del año 2018, que íbamos a observar claramente un incremento más sustantivo de los índices de pobreza. Cuando asumimos nosotros, 1 de cada 3 argentinos es pobre y hoy 1 de cada 4 argentinos es pobre. Hay una metodología que subestima de una manera sistemática el incremento de pobreza y el gobierno no puede exhibir como éxito algo que es claramente un fracaso. Los índices serios plantean otra cosa, indican que es muy por encima, pero aún si fuera 25%, después de más de 2 años de gobierno, habría que plantearse un cambio de rumbo. Tenemos el mismo nivel de pobreza muy parejito, muy constante en los últimos 11 años. Era inevitable, era necesario que cayera la pobreza, cayó en forma importante, cayó también en forma importante la indigencia. El país hace 7 trimestres que no para de crecer. Estamos batiendo récords de turismo, récords de consumo. O sea, lo peor en serio ya pasó. La realidad es que la plata no alcanza. Ese es el país en el cual vivimos. Bueno, a ver, tenemos al economista estrella Milei en un instante nada más, pero antes quiero tu versión, sí, de los hechos, bueno, Seferino. Yo creo que todas las cifras son ciertas, la pobreza bajó y es una muy buena noticia. Pero también hay problemas de consumo. Es una economía que el año pasado creció en base a la inversión y eso significa que este año va a volver a crecer, pero es un crecimiento muy lánguido y con deterioro del consumo ahora este primer semestre. Es cierto que bajó la pobreza, es cierto también que en el último semestre del año pasado ocurrieron varias cosas, por ejemplo no hubo ningún aumento de tarifa, fue anclado el dólar, en fin, pero es bueno que haya bajado. Ahora, creo que lo peor todavía no pasó. ¿Está por venir, decís? No, que seguimos sería lo peor? en una a ver, difícil. Milei, ¿lo peor pasó o está por venir? No, pues yo no creo que lo peor haya pasado. A ver, cualquier persona bien nacida festeja que caiga la pobreza. Es cierto. Pero lo que tenemos que pensar es que esto es como que salgamos 0-0 con Islandia y festejemos después de la paliza que nos pegamos contra España. A ver, es cierto, sí, que la pobreza cayó. Eso corresponde al segundo semestre del año pasado, ¿sí?
Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que también es cierto que el PBI, digamos, había caído muy fuertemente en la primera parte del semestre, en el primer semestre del 2016. Había caído mucho el empleo, aumentó el desempleo y aumentó la pobreza. A partir de la segunda mitad del 2016 la economía empezó a recuperar. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es en qué nivel estamos. A ver, ¿es cierto que el desempleo bajó? Sí, es cierto. Ahora, el nivel de empleo en el sector privado es el mismo que teníamos en agosto del 2015. Es cierto que el PBI recuperó, es cierto que se está recuperando. Ahora, este nivel de PBI que tenemos hoy es el mismo que teníamos en junio del 2015, ¿sí? Entonces, lo que vos estás viendo, esto no es crecimiento, esto es lo que llamamos los economistas un rebote. Es decir, esto es una recuperación cíclica. Caímos muy fuertemente en el 2016, en la primera parte, se deterioraron todos los indicadores y ahora empezó a rebotar. Y entonces la pregunta tendría que ser si este crecimiento es sostenible. Desde mi punto de vista, el crecimiento no es sostenible. Yo ahí no adhiero a lo que está diciendo Ceferino. ¿Por qué? Primero, porque vos estás comparando en el número de inversión contra un número muy malo. Segundo, el verdadero número de inversión que cuenta es uno que se mide a precios corrientes y eso es 16 puntos del PBI. ¿Sabés que toda la región invierte 23? No alcanza para nada. Entonces la economía, digamos, tendría que estar creciendo fuertemente para sacar la gente de la pobreza y la realidad es que el programa que propone el gobierno, ¿sí?, es como irnos a la B pero de modo decoroso. Entonces, desde mi punto de vista, faltaría algo más. Ahora, ¿sabés qué es lo que impulsa que caiga la pobreza? ¿Sí? Que caiga la pobreza necesitas crecer. Para crecer necesitas invertir. Para invertir necesitas ahorrar. ¿Y sabés quién desahorra en Argentina? ¿Quién? El sector público. A ver, para que te... No, me gustaría cuál es su fórmula, porque pareces Carrió. No, a ver, digamos, primero no me hagas comparaciones. Cuando Carrió sale combativa, criticar y criticar, si verdaderamente estuvieras interesada cuál es intelectualmente tu fórmula para arreglar las cosas. Podrías leer cualquiera de mis 9 libros, cosa que no haces, y si lo hicieras seguro que no lo entenderías. Pero, digamos, al margen de eso, sé más profesional, al margen de eso, ¿por qué no lo entenderías? Sé más profesional, ¿no? No, vos deberías ser más profesional de informarte qué es lo que yo hago para preguntar y no preguntar así al aire. Ahora, claramente digo, sí, yo he propuesto un programa económico para un minuto, para que quiero ordenar. Creo que lo que está planteando Natalia es que sos apocalíptico, ¿querés decir? Sí, es una catarata de hechos y sucesiones de situaciones donde lo que no queda claro cuál es cómo arreglaría Milei la economía argentina. A ver, Argentina, vamos a ponerlo en blanco y negro para entender el eje del problema. Las últimas 4 grandes crisis de la Argentina estallaron por déficit fiscal. Eso no es. El Rodrigazo estalló con 14, la tablita cambiaria, que es un programa muy parecido a este, estalló con 11. Sos un buen profesor de historia, estalló, Milei. digamos, con 8 la hiperinflación de Alfonsín y estalló con 7 la convertibilidad. Hoy Argentina, entre nación, provincia, municipios y la posición del central en Levax, sí genera un déficit cercano a 10 puntos del PBI. ¿Sí? Y el déficit fiscal consolidado sube en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos para evitar una crisis tenés que ir por la cuestión fiscal. Entonces, ¿sí? Todos los programas gradualistas del 52 en adelante fracasaron todos y todos los de shock sacando el del 59 funcionaron bien. Yo, digamos, hice una propuesta de ajuste fiscal. El ajuste fiscal, digamos, para que para no... que nos perdemos. A ver, bueno, pero ella me está pidiendo cómo. Él quiere rajar, perdóname. No es cierto, eso es un falso dilema. Eso es un falso dilema. Estás inventando el hombre de paja. A mí no me corras con mentiras. Yo te digo cuál es mi programa económico. A mí no me vengas con las mentiras que dice el gobierno. Todavía no hablé. Jueves Santo, bajemos el tono. Yo no leí entonces no mientas de lo que yo dije. Estás diciendo que vas a decir algo que yo no dije. Entonces te voy a pedir que digas dónde está me lee la mente. Vamos a lo siguiente. No leí tus 9 libros, hemos muchas veces cambiado opiniones. En primer lugar, me parece un país de depresivos donde cuando hay una buena noticia todo les parece mal. A mí me importa un bledo si es Macri, si es Massa, si es Cristina Kirchner. Hay 2.700.000 menos pobres y los festejo. Los números coinciden con la UCA y lo festejo. Y me parece fantástico que tengamos menos pobres. ¿Escuchaste lo que dije cuando arranqué? La otra, vos decís que con el gradualismo nos vamos a primera B. No hay forma de romper el gradualismo si no es rajando empleados públicos, bajando las jubilaciones, no haciendo obra pública. A ver, vamos a... A ver, tu mentira, dame la fórmula. No, yo no dije hablar de los empleados públicos. A ver, ¿cuál es el punto? A ver, nosotros, digamos, con Diego Giacomini hemos propuesto un programa para que tuviera el menor costo social posible. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros propusimos fue
eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo todos los contratos, y nosotros hemos presentado las fórmulas. Se te para el país ese. No. De hecho, nosotros hubiéramos limpiado completamente el déficit generado por los subsidios y el aumento en el primer año hubiera dado 100%. Aranguren lo hizo gradual y mal. Fíjate cómo Dietrich lo hizo bien, o sea, bajó a la mitad los subsidios y no golpeó sobre los vulnerables. Punto para Milei y Giacomini. 2. Hablas de vos en tercera persona. Bueno, está bien, pero viste, eso digamos, se le permite a Diego, nada más. Bueno, Diego y a vos. Está bien, A ok. Diego y a vos, El sí, segundo por favor. punto que nosotros propusimos fue eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema como el chileno. ¿Sí? Pero ¿sabes cuál es el problema en eso? Que la plata no pasa por los políticos. Y como las manos de los políticos son porosas, ¿me entendés? O sea, ese es el problema. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos está buenísima, pero no pasa porque, digamos, deja de pasar la Para plata tener por algo los fácil, políticos. decime una economía ustedes proponen como qué país. Así nos... Digamos, Hong Kong. Hong Kong. ¿Como qué país? No es Suiza. Sí. Digamos, Como país, mirá, sí, Suiza. mirá, Como Suiza. cruzá la cordillera, mirá Chile. Es decir, vos lo que tenés que Chile. buscar es Bueno, Chile es algo cercano, sí. maximizar la libertad económica. Aquellos países que son Pero más ¿cómo? libres... ¿Cómo se pasa a ser Bueno, libre? digamos, vos tenés que ir, digamos, lo primero que tenés que sacar es el peso nefasto del sector público en la Argentina. ¿Cómo? Es ¿Cómo decir, haces? Argentina- ¿Se te para el Pero país? estoy proponiendo cómo hacerlo. Decir a Piñera que va a Pero conservar sí. los planes A ver, sociales de Bachelet una vez que está en el poder, cuando en realidad lo que ha hecho es correrse hacia el centro. Pero, a ver, digamos, de ¿De qué vuelta. estás hablando, Pero de Milei? vuelta. Hay A una ver, propuesta A ahora. ver, pero- sí. no, Carlos, pero sí, yo Carlos. hice una propuesta. Pero escuchar al Digo, señor, sí. Por Entonces, favor. digamos, un dame minuto, un segundo, sí. pero aquellos ¿Para qué que te quiere son hacer más libres- el señor te conoce y está a punto de desmayarse? Sí. Sí. Ahora A hay ver. una propuesta para empezar a achicar la Administración Pública Nacional que posiblemente pueda darle forma al Congreso de la Nación, salvo que salga por DNU, de ver de qué manera se achica esa planta que ha crecido tanto. Todavía no hablé de los empleados públicos. Pero yo, por si creció ejemplo. Pero como 1,7. dicen que A ver, achicar a ver, el claro. gasto. Perdón, Sí. en el último número que da el propio INDEC, creció 1,7 el empleo público en la Argentina en el último año. Entonces, digo, Es a mucho. ver, ¿sabés lo que pasa? Que a esta velocidad de tortuga embarazada que tiene este gradualismo, lo que vos mejorás en el resultado primario te lo compensa la carga de intereses. Y como además la plata que viene de afuera, que trae Caputo, que la compra Sturzenegger, emite dinero y para que no genere inflación, la saca con Levax, eso genera 2,5 puntos. Entonces, la situación fiscal argentina es explosiva. Sí, es imposible. Termina mal. Es un estanque. Es decir, termina Sí. mal. O sea, A ver, digamos, sí. ¿sabes cuándo se termina? Cuando nos corten el financiamiento, ¿sí? Digamos, Escuchar a la ahí- diputada, sí, escuchar a la diputada, claro. sí, diputada. Yo te aclaré hace un rato para que no me retes que no soy economista. ¿Leíste los libros? ¿Leyó los 9? No, pero bueno, pero le dije no era Tenemos fin de economista. semana La largo. Igual sensación para que le quiero decir algo. El señor Milei es un economista súper reconocido. Es un capo. Que Sí, asesora claro, a muchas sí, empresas, no sí, solamente en claro. Argentina, sino en el mundo también. Porque la gente lo ve tan histriónico y con ese pelo y todo y piensan Bueno, que es un de hecho, personaje cuando yo televisivo. hice la No. propuesta de los contratos. O sea, no vive hice del Estado, decís o sea, vos, hice Santiago. 50 casos en 15 países del mundo. Entonces, cuando me Por dijeron, eso. no se puede hacer. Digamos, y Aranguren metió la gamba mal, ¿sí? Y lo Para que la mejor fue cortamos que a la señora, Dietrich, sí. ¿sí? Le demostró que estaba Metió la equivocado. Adelante, sí, diputada. No, que lo que yo decía hoy, ¿no? Que digamos, por supuesto a todos nos alegra que baje, aunque sea 10 centésimos la pobreza. Ahora, el problema es que cómo se sostiene en el tiempo. Porque mientras anunciaban la baja de la pobreza, por el crecimiento de la construcción y la obra pública el semestre pasado, en el mismo momento decían que el semestre que viene iba a ser otra vez más alta por los tarifazos, el aumento del combustible y el aumento de ¿qué otra cosa que habían dicho? Del transporte. Del dólar. Entonces digo, el desafío es como nosotros en el tiempo construimos una política económica y social que saque a esos 25, 30 puntos de argentinos que viven en una pobreza estructural. Ayer Manes lo decía en una nota, la pobreza no se mide, y lo explica bien Arroyo, por 60 pesos más o 60 pesos menos. Tiene que ver con la vivienda, con la salud, con la educación. Por eso va a llevar 20 o 30 años. Sí, yo creo que Bueno, yo sé que es tengo, importante... tengo la A ver, sensación, Javier, que a la gente hay que explicarle esto un poco más fácil. Sí. Porque más allá de tu pasión, que con ella conocida, al hablar de tanta cosa técnica se le complica. ¿Sabes por qué? A la gente hay que decirle cómo hace para que pueda llegar a fin de mes. Ahora le aumenta el 40% el gas, el transporte, el peaje, las prepagas, el colegio. Digo, Combustible. ¿cómo se le explica a la gente esto en fácil? Porque además tenemos un alto nivel de endeudamiento en la A ver, Argentina. digamos, hay algunas cosas que son más fáciles, hay otras que no. La única forma que descubrió la teoría económica de bajar los pobres es creciendo.
A ver, la condición natural del hombre fue la pobreza durante toda la existencia. Y esto cambió hace 200 años, cuando vivían 1.000 millones de personas en el planeta Tierra y la pobreza extrema era 95%. A lo largo de los últimos 200 años hubo una explosión de crecimiento que lo llevó al 5%, a pesar de que hay más de 7.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. Yo te interrumpo otra vez. ¿Sabés qué siento? Cada vez que en economía tantas vueltas hay que dar, no lo digo por vos, en general digo los economistas, tantas vueltas tienen que dar para explicarnos algo de lo que nosotros vivimos todos los días, es porque no sé tanto, lo digo en francés, perdón el término, nos están cagando. A ver, te lo digo así. A ver, pero entonces hay que tratar de... Para que se actore otro economista. Voy a tratar de ayudarte un poquito. Sí. Primero, responder a tu pregunta, ¿cómo le decimos a la gente cómo hace a fin de mes? Si no le alcanza es muy difícil y ningún economista serio puede responderte porque sería una respuesta individual. Menos supongo liberal. Bueno, supongo que la pregunta apunta a la gente no le alcanza, tiene salarios promedios bajos y esto es una constante. El problema es que todo lo que produce la Argentina, gran parte de lo que produce se lo lleva el Estado y él apunta a eso, el enorme déficit fiscal. Entonces él dice, bajemos el déficit, entonces liberamos, le sacamos ese peso a la economía productiva y entonces cuando el señor se puede poner un kiosco, puede contratar a alguien, etcétera, etcétera, la economía empieza a funcionar. Pero ¿cómo bajamos el déficit? Pará, yo estoy explicando en castellano lo que le estás diciendo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El déficit es tan grande que yo personalmente no convalido esa teoría. Yo creo que hay otros problemas, son discusiones que no tienen sentido, el tipo de cambio en países como los nuestros, pero para explicarlo de él. El punto es que la baja del gasto tiene un porcentaje muy alto que es inflexible, vale decir, vos no podés cortar casi el 75% del gasto. Yo no voy sobre gastos sociales. Ahora, pero ¿qué es eso? La intérprete de él, ¿Para saber cómo financia hoy el gasto social? La clase media. Toda esa caída de pobreza que yo describí recién se dio con crecimiento. El crecimiento se da con inversión y la inversión se financia con ahorro, es decir, no con despilfarro público. Si vos corrieras... ¿Vos estás en contra del trabajo público? Yo estoy en contra del avance del Estado sobre los individuos, ¿sí? Y cuanto más alto es el peso del Estado, menores las libertades individuales. A ver, los países, ¿sí?, que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Uy, qué miedo para decir. A ver, ¿me dejás terminar? A ver, los más vulnerables en los países libres son 11 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el vulnerable, ¿sí?, del país libre es el doble de rico que el 75% de la población de los reprimidos. Y no solo eso, la pobreza es 40 veces menor. Es decir, ahí tenés el programa de... Sí, por favor. Yo soy un especialista en crecimiento. No, pero mi mamá es Doña Rosa. Y vos a Doña Rosa, que es mi mamá, le tenés que explicar. Entiende mucho más de lo que entendés vos, que no, digamos, estás negado. Nene, escuché un economista en la televisión. Vos decís, nene, escuché un economista en la televisión. Bueno, ahora entiendo entonces cuánto entendés vos, entonces. Nene, Doña Rosa, tu mamá, no entiende porque, digamos, ahora entiendo, vos sos el especialista. No, vos sos el necio que no quiere entender. Nene, escuché un economista en la televisión que dijo que hay que bajar el déficit fiscal. ¿Y eso qué es? ¿Y que hay que bajar el PBI o que tiene que crecer? ¿Te imaginás que de cada cosa que digo tengo que dar cada definición? Digamos, o sea, digamos, hablo para gente... Por favor, a ver, Javier, Milei, concretamente hay 4 millones de empleados públicos. ¿Cuánto debería haber en tu país ideal? A ver. Rápido, ¿eh? En tu Hong Kong. Son más de 4, ¿eh? Una de las cosas que yo propongo, digamos, en esta reducción del gasto público, también propongo reducciones de impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que cuando la economía empieza a crecer, vos ahí podés empezar a contratar empleados que estaban en el sector público, en el sector privado. ¿Cuánto debería haber en el sector público? 2 millones. Debería haber por lo menos la mitad, pero eso no se hace de manera instantánea, porque si lo haces de manera instantánea tenés un estallido social. Entonces, vos eso lo haces con un... Hay que sacar 2 millones, entonces. Sí, pero lo haces con un programa, lo haces con un programa de retiro voluntario cuando la economía está creciendo. Hay que crear trabajo. Para crecer, le tenés que sacar presión al sector privado. El que crea riqueza en la economía es el sector privado. Pero ¿quién va a venir el que quiera Chicos, espérenme un minuto. Vamos a ordenarnos. Sabemos que la economía es un tema caliente y que Milei defiende lo que él cree, defiende su conocimiento. La evidencia empírica está de mi lado.
La evidencia. Sí, Digo, a los ver, números por favor, han sí. llegado. A ver, Mirá, Petrella, sí. A ver, Creo que hay razones para ser muy optimista con la economía argentina en los próximos años. Algunas cosas que tal vez no nos damos cuenta, pero que son importantes y son casi hitos, diría. Este va a ser el primer año, el año 2018, que la economía crece desde el 2010 en un año no electoral. Desde el 2010 que la economía no crecía en año no electoral, va a crecer este año, como creció el año pasado y como va a crecer también el año que viene. La reducción en pobreza es, además, hoy tenemos el índice de pobreza e indigencia más baja desde el año 2003, según CEDLAS. Es difícil de comparar. No, CEDLAS, que es un instituto que todo el mundo reconoce, que Pero todo el mundo hacen su que hay problemas. todo el mundo reconoce por su seriedad, ha hecho en empalme y muestra que es el índice más bajo del 2003. ¿Es para festejar? ¿Es para estar eufórico? Claramente no. El 25% de la población vive en la pobreza en Argentina. Pero muestra que vamos por el camino correcto. Además, teniendo en cuenta que llevamos la expansión económica más grande desde el año 2011, la creación de empleo más importante desde el año 2011, en un programa que sí, es claramente un programa gradual, porque creemos que la Argentina de hoy no resiste una crisis y que además hay que buscar un equilibrio entre los tiempos económicos. Por favor, señor. A ver, un minuto. Señores, un minuto, por favor. Mis hijas están en mi casa, somos todos adultos acá, somos todos mayores de edad. Acá, chicos, no hay ninguno, escuchen. Así que vamos a comportarnos y escucharnos, porque si no se entiende, aparte cuando se empiezan a tirar números y teorías, conceptos, te perdés. Sí, a ver, termine, Petrella. Para cerrar, y hay puntos, lo que dice Milei, que es cierto. En el kirchnerismo se duplicó prácticamente el peso del Estado, del sector público en el PBI argentino en la economía. Y eso es un escándalo, eso está mal, eso realmente es un problema para la economía. Nosotros estamos buscando bajar el peso del Estado en la economía gradualmente, porque, insisto, y con esto cierro, la economía, la Argentina, tiene que mantener un equilibrio entre son los tiempos políticos, los tiempos económicos y los tiempos sociales. Yo le voy a pasar, mirá, yo le voy a pasar llano, limpio, así directo. El problema de la Argentina, para hacerlo fácil, es que no se genera hace mucho tiempo trabajo privado. Ese es el problema. Entonces, el trabajo que el Estado puede dar es seguir aumentando la planta de empleo público. Cosas. Sí. ¿Sabés que el empleo del sector privado de diciembre es idénticamente igual al que teníamos en agosto del 2015? Y le voy a contestar a Iván con los datos publicados por el INDEC, que el dato del PBI desestacionalizado, digamos, el aproximado en el EMAE, ¿sí?, tenía su nivel en junio del 2015 de 151. Es el que vos recobraste, ¿sí?, entre octubre y noviembre del 2017. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que esto no es crecimiento, se llama rebote. Es decir, vos tuviste una fuerte contracción durante el primer semestre del 2016 y ahora estás rebotando. Es decir, no le pongas nombre de lo que no es. Para crecer vos necesitas acumular capital físico. No va. Obviamente capital humano. ¿Me podés dejar terminar? Déjame terminar. Yo ya te dejé escuchar. Yo ya te escuché. Ahora déjame que te conteste que no es cierto que estamos creciendo. Porque vos necesitas acumular capital físico. La inversión en términos del PBI es 16%. La inversión directa extranjera es 0,4%, cuando en toda la región es 3,5%. En capital humano, ahora, los pibes no ¿sabés morfan. que nos preguntamos todos? ¿Sí? Sí, ¿sabés que nos preguntamos todos? Estamos en un país que está gobernado por este gobierno con ese plan económico. Y la alternativa que tenemos, la solución, es el modelo de Axel Kicillof, digamos. Bueno, entonces eso se llama piña más rápido. ¿Por qué caes en la grieta? Eso se llama piña más rápido. Pero ¿por qué me tengo que quedar con lo que hizo Kicillof? Pero déjame que fue el peor ministro de Economía de la historia. Pero déjame que termine. ¿Por qué tengo que bancarme? Pero déjame terminar. Kicillof fue malo, bancarme a estos mediocres. Un minuto, ya voy. Sí, acá me dice Moró, ¿por qué caes en la grieta? Porque son las alternativas que vamos a votar. La alternativa del Frente Renovador, ¿cuál va a ser? Nosotros teníamos un La equipo Baña. a ver, nosotros tenemos un equipo económico presidido por La Baña que viene presentando un montón de leyes en materia económica y social que tienen que verlo con lo económico y que en general no han sido escuchados. Pero ¿cuándo hay que votar? Claro. Hay que convocar. Nosotros tenemos que debatir primero. Para votar es el año que viene. A mí me gusta el debate. Sí, pero pero mientras tanto económica hay que ver cómo se le resuelve la cotidianidad a la gente. Sí, y ahí es donde nosotros tenemos propuestas que no se debaten, porque el gobierno no acepta. Yo tengo una propuesta para debate. vos. ¿Sabés cuál es? Empezar a bajar el gasto político. ¿Por qué no renuncian a los pasajes? ¿Te acordás de esos pasajes? Nosotros renunciamos. No, en serio, empecemos con eso. Frente Renovador renunciamos al dietazo y a los aumentos. ¿Y a los pasajes? A los pasajes nos pagan menos de la mitad de lo que nos pagaban a todos.
los diputados, porque renunciamos el año pasado. Bueno, Nadie, presenten un proyecto de ley. Ningún medio lo valoró, ningún ciudadano no lo reconoció. Cecilia, hablando y la verdad son héroes que yo por creo que lo eso. que hay que discutir no es solo los pasajes, es el financiamiento de la política y de los Pero partidos políticos. pará porque volvemos un minuto. Marcos Peña, Cecilia. antes de ayer, pidió 15 millones de pesos para comprarse autos para la jefatura de gabinete. Para que te quiero volver a viste? quiero volver a lo de hoy y coincido con vos. Cuando decimos un plan u otro, estoy hablando de los sectores más populares, con más caudal de votos. Y yo creo que... Y ustedes, bueno, también vamos a ver cómo le va al Renovador y qué pasa con el peronismo y qué pasa con... Pero pará, ¿a qué voy con esto? Ya se ha alargado la campaña y obviamente que las cuestiones que tienen que ver con lo económico es lo más desesperante, es lo que más angustia y generalmente, no siempre, pero generalmente los argentinos votamos con el bolsillo. Por eso me parece que es... A veces no, a veces no, con las últimas elecciones no. Por eso me parece fundamental hablar de economía y qué nos proponen, porque muchas cosas las que dice Milei son ciertas. Ahora, ¿cómo llegar a ser un país, una economía como Suiza? Es muy interesante, digamos, yo coincido plenamente con lo que dijo ahora, digamos, Seferino, que está perfecto. Vos tenés que bajar el costo de la política, ¿sí? Pero una de las cosas que pasa en la miserabilidad de los políticos es que se esconden detrás de los vulnerables para no tocar sus privilegios. Yo recuerdo, digamos, estaba el señor Eduardo Amadeo en la silla que está Iván, ¿sí? Y decía, no se puede tocar. Ahora, claro, él es de los que cobran más, por ejemplo, pasajes, ¿sí? Es más, en la ciudad, sí, le pagaron 2 recitales al hijo. Es decir, entonces, claro, cuando vos es lo que se llama el falso dilema. Van escondidos atrás de los vulnerables para no tocar sus privilegios. Javier, vos entonces, que manejas números, déjame preguntarte, porque nosotros lo dijimos acá cientos de veces, que tiene que ajustar la política, porque hoy la verdad que el gradualismo lo está pagando la clase media, no los sectores más vulnerables, que son los que están acolchonados y que son los que tienen el resultado de la baja de la pobreza. La clase media le está financiando a Macri el gradualismo, esa clase media que lo votó y que hoy tiene aumento de transporte, de peaje, de gas, de luz, etcétera, de prepagas. Y que Ahora, son, lo que y que te son quiero justos, preguntar, Débora, déjense de jorobar. Pagaban 2 pesos bueno, y para ahora vos, se quejan. Paulo, yo lo que le quiero preguntar a Javier, porque acá queja, no cientos de veces corresponde. dijimos Débora, que ¿yo ajuste puedo la contar una política. cosa? Si el número no es simbólico, vos hablaste de los números del déficit que son abismales, del PBI que no crece. O sea, ¿no es simbólico realmente el número del ajuste de la política que todos queremos ver? A ver, es cierto Traducido. que en términos de magnitudes es simbólico. Ah, bueno, eso bien, es verdad. empecemos por ahí, porque eso si no parece que con eso solucionamos pero todos está los perfecto problemas. lo que estás diciendo, Débora. Sí. O sea, está perfecto. Pero hay otras partidas, de vuelta. La obra pública es un escándalo. Es decir, entonces por eso, si vos te fueras a un esquema como el chileno, vos tenés 3 puntos de PBI ahí que te los ahorrás por poco. Una pregunta más. Vos decís inversiones para crecer. ¿A vos te parece que puede tener inversiones para crecer un país cuyo gabinete prácticamente entero, y hoy lo ratificó Aranguren, no sé si fue hablando con ustedes, que no va a traer la plata que tiene en el exterior? El 43% del gabinete tiene la plata. A ver. Qué confianza. Eso, digamos, confianza se llama eso, sí. Eso también es de índole simbólica. Sí, la verdad que a mí donde tengan la plata me da lo mismo. O sea, si yo pudiera, a ver, no digo, pero yo lo entiendo como señal. O sea, como señal es patético y estoy de acuerdo con lo que dicen. Pero la verdad, ¿sabes cuál es el gran problema? En Argentina no se invierte porque es una trituradora de valor. Vos invertís un mango acá y te lo pulveriza el sector público. El que verdaderamente está en blanco, la presión fiscal efectiva es 75%. Vos, sí, cuando vas y por ejemplo, recibís tu sueldo, por cada 100 que vos recibís, a tu empleador le costó 165. Mirá lo caro que te vuelve toda la regulación de Argentina. Y cuando te das vuelta y vas a gastar, el 50% se te van impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos con un ingreso medio en Argentina, si estás en blanco, se te lleva el 70% de lo que generás el fisco. Es decir, inexorablemente nos vamos a volver pobres. Sí, creo que se olvidó un dato trascendental de por qué bajó la pobreza y te olvidaste vos que sería un golazo a favor. Bueno, tuyo. también digamos, me tiras 300 preguntas a la vez. Pará, hablaste mucho. Voy a hablar una, no me la cortes. Porque subió el ingreso de los que están en negro. Con la construcción hubo muchos trabajadores en negro y su ingreso aumentó por sobre la inflación y este fue uno de los factores que bajó la pobreza. Es decir, el empleo libre, el empleo que no está regulado y todo, fue que se aumentó, las changas aumentó el ingreso. Sí. Pero creer que esto es un índice definitivo, cuando por ejemplo, durante el kirchnerismo con el cepo cambiario se bajó la pobreza porque vos sabés que tocando el tipo de cambio aumenta el salario real
y disimular la pobreza. Pisaron el precio de los alimentos en el fondo. Cuando bajó la pobreza el dólar estaba a 18 pesos, ahora está a 21 y menos aumento de salario. Es decir, no tomemos esto como algo definitivo porque las causas que generan las pobrezas están ahí y están intactas. Pero si yo estoy diciendo que este programa no es sostenible, es decir, estoy diciendo, es cierto, la foto, digamos, es buena, mejoró respecto a la anterior, que fue lo primero que dije, pero en dinámica no vamos bien, Milei, vamos pero en mal. tu transición hacia Suiza, ¿cómo se resuelve la pobreza y quién se ocupa de los más carenciados? Creciendo. No, bueno, no. Se resuelve Hay un momento, creciendo. porque no es cierto lo que decís de Chile. En Chile hay gasto público y hay política social. ¿Sabés cuánto es? 22% del PBI. ¿De qué estás hablando? Con la reforma que propuso el gobierno, 75 años vos proponés la en llegar a desaparición Chile. del Estado, Pero te das Milei. cuenta que, digamos, ni siquiera manejás los números. ¿Por qué el sector privado Pará, no le da trabajo? Pará un minuto, pará. Porque es Pará, una que máquina te de va- destrozar Te voy a valores. dar una CB, escúchame, un minuto, No, a mí pará, no me va a dar por una favor. CB. Por Digo, favor. no puedo creer, digamos, No gritemos, cómo ignora todos los números. A ver, por favor, sí. Dice Milei, miramos mucho la economía de Chile porque la verdad que Chile ha hecho de su país, a nivel económico, una potencia en Latinoamérica. Sí. 75 años tardaríamos en llegar a ser En Chile. alcanzar la presión fiscal de Chile con el programa gradualista, ¿sí? De tortuga embarazada, digamos que parece, no sé, un monje tibetano, la velocidad que va a Milei llevar. es uno de los países para, con más digamos, problemas alcanzar dentro una de presión la fiscal como la de OCDE. ¿Qué Chile. estás Vas a invertir diciendo? acá ni A a ver. palo, vas a Chile invertir. es uno de los problemas uno de los países con más problemas dentro de la OCDE. ¿Qué estás diciendo? Digo, es uno de los países No que es más crece en Suiza. la región. Digamos, ahora lo que Sí, pasa es que a bueno, vos, es un digamos, país- a ver, ¿cuál es el problema que te molesta? La redistribución del no me ingreso, que a vos molesta te nada. encanta tocarle la Calmate plata a un la poco, gente. no me hagas Sí, en tu no me comunismo. hagas el personaje, Dale, querido. Dale, sí, dale. Baja un Digamos, poco. vivís hablando de cosas que no sabés. Hay una ese es el atracción problema. ahí, ¿eh? Sí, hay algo. Yo creo que ¿Ustedes hay- tuvieron algo o no? Hay una atracción. A ver, Sí, el problema es que, digamos, o sea, que es extremadamente zurda y no sabe de economía. Porque si supiera de economía no sería zurda. Pero, Un minuto. pero es linda, ¿no? Por favor, sí. Por favor, No es metito, claramente. por favor. Pará, el día que la corrieron por izquierda. Escucha, ¿se viene el surdaje? Dijo Mirta. Sí, por favor. No, pero así nunca vas a poder ser ministro de Así no vas a Economía. conseguir pero- una sola no me mujer. interesa. Es peor. Así yo te lo digo, Pero cosa puede con la que cambiar. te respeto, nunca vas Puede a poder cambiar, ser ministro de sí. Economía porque hay un factor fundamental que es que vos tenés que hacer política dentro del De Ministerio de vuelta, Economía. digamos, o Vos- sea, yo, digamos, Sí. peleo por un cambio cultural, no necesariamente por Pero yo ocupar estoy un de cargo. acuerdo con Y vos. si aceptara un cargo, ya Sí. dije cuál quería. Sí. El Banco Central para ser el último. Hago la reforma financiera, sí, hago la reforma monetaria Pero hoy la y le pongo política una bomba. económica está Así que, desde el Banco digamos, Central. mirá, digo, cuál es mi Pará, hipótesis. pará. Por eso te Un digo minuto, que no se pará, puede. pará, pará. Hong Kong no tiene Banco Central, te No aviso. importa. Te aviso, no tiene Hong Tampoco lo Kong. va a tener a Xi Jinping ahí Y adentro. Argentina, Pará un minuto, te pará. aviso que antes de que estén Ay, aliada a Dios. China, sí, seguía sin Banco Central. Los billetes los ¿Me puedo tomar seguiste un Campari? sí, pero seguro que no lo sabes tampoco. Los A ver, independentistas están en baja en Hong Kong. Vení, Natalia, vení. No, no, Sí, no. sí. Vení, No. vení, por favor. No puedo. Pero Que vení. venga él. Vení. Andá y hace las Vení. paces. Hoy es Jueves No Santo. me hagas hacer. Vení. Ahí voy. No es nada. Sí. Es Pascua. Mirá que tengo la cuca. Quiero unir el comunismo con el Con el con liberalismo. Unir dos libertario. culturas. Además Milei. ella es cubana. Relájate. Que Vos es un pensás hombre que yo bueno. nací en la revolución Nixon Mao. cubana. Milei. Una manito. ¿Qué hay? Te Pero, dio un ¿qué, beso qué hay? también. Necesito Andreópolis, un beso, Andrea. Es que me parece que el personaje lo supera No es y un no, eso personaje, es es una cuestión de insoportable. pensamiento. Es decir, que vos no asimilás, ese es tu problema. Yo no lo voy a maltratar así. Si No grites, pudieras no grites, no grites. asimilar un poco de liberalismo, si te ensuciaras un poco los dedos con Mises, con Hayek, con Rothbard, entenderías lo que digo. Si Milei Por supiera favor. explicar Sí. de manera sencilla, sin enojar, Muy bien. Ahí se lo sin explica. gritar, Gracias. por El ahí mucha intérprete, mira, el gente te intérprete. entendería. Hay un diccionario. Eso es verdad, ¿eh? Todo lo que es fiscal significa presupuesto. A ver, un minuto, En vez de para- decir déficit por favor. fiscal, ¿por qué no hablan del presupuesto? que ¿Sentiste es algo? el sinónimo? ¿Sentiste algo? Mariposas en la Mariposas panza. en la A no, ver. le daría un cachetazo. No importa, digamos, estaría en la lógica tuya zurda porque son violentos. En cambio, yo como soy liberal, es el respeto Milei, estricto yo voy del a decir proyecto de una vida del cosa. prójimo. Yo Jamás no- golpearía a Puedo alguien. decir algo y voy a decir algo. Yo nací en la Revolución Cubana y me siento feliz. Estás contaminada, claro. Estoy muy agradecida y estoy muy agradecida de que ese país... Volvé.
que se ha convertido verdaderamente en un régimen Cuba, donde entonces. no pueden dos hermanos gobernar durante 60 años. Volvé a Cuba, que es un paraíso. Verdaderamente me parece que es el país dentro de una isla condenada a la pobreza, que no tiene producción alguna y que ha sido dependiente de los Estados Unidos después de la Unión Soviética, ha resuelto bastante bien sus índices. Espera un momento, querido. Más pobre, espera un momento. más pobre era No, espera, Japón. banca un poquito porque Digamos, lo tuyo ustedes es... arrancaron siendo ricos. Te quiero decir una cosa. Cuba y mirá el desastre que es generó el un país, comunismo. aún con todas sus Volvé a Cuba. deficiencias Dale, volvé a Cuba, políticas entonces. y económicas, Volvé a Cuba. ha resuelto muy bien el problema de la pobreza y la buenísimo, miseria. sí, es un paraíso. verdad, Volvé son a todos Cuba. pobres y hay muchos Volvé a privilegios Cuba. y eso está terminado Volvé hace a mucho Cuba, tiempo. No hay digamos, revolución es un paraíso. revolucionada, Es un ¿entendés? paraíso, andá, volvete a Cuba. Es decir, ¿sabes qué? Cuba, Yo no junto voy a volver a un Argentina, lugar antes donde- del comunismo, era de los países más ricos de la región. Mirá lo que hizo el socialismo. Estás muy Todo lo que toca equivocado. el No era socialismo un lo país hace torta, rico. se destruye Nunca todo. Cuba pudo digamos, ser un país claro, rico. pero ¿de Igual, dónde pará. venía? Porque no tiene Por una favor. economía ¿Pero qué desarrollada. tiene que ver? Digamos, Japón era una isla, así, una isla de piedra. Mirá lo que hicieron. Tenés razón en o sea, eso. digamos, bueno, la diferencia es el capitalismo y el comunismo. Ahí está. Digamos, es una máquina de generar pobres. El capitalismo Mirá lo que está generó. totalmente en crisis, mi ¿Qué ley. en crisis? Pero lo podemos Pero si resolver vos de ni otra sabés lo que manera. Es el Yo no- capitalismo. Tu problema es que no entendés qué es el capitalismo. ¿Cómo me vas a venir a hablar de capitalismo si no entendés ni cómo funciona el Milei, vos sistema no tenés de precios? sensibilidad y no entendés nada de lo que No es es la una vida, el cuestión de amor y la gente. sensibilidad. Y No es sabés una qué, cuestión de te sensibilidad. importa nada Vos la en gente. realidad, ¿sabés qué? Todos los buenistas, todos los sensibleros son una máquina de generar pobres. ¿Sabés qué me En cambio, gustaría, digamos, aquellos Milei? capitalistas... Milei, que vayas a China a ver cómo los chinos se alimentaron con arroz y pudieron darle de comer por lo menos a unos cuantos. Vos no tenés idea de lo que es. A ver, Javier, reforma pro mercado. minuto, Fijame, señor. joder. A ver, Norito, Digamos, Norito. no conoce ni siquiera de Norito, cómo Norito. funcionan los Pará, países. por favor, O sea, sí. es una cosa Por increíble. favor, sí. Es decir, la propagación de Por ignorancia favor, que sí. hace. Igual no estamos ni en Cuba ni estamos en Japón. Exacto, Estamos en bueno, Argentina. pero pará, Parece tampoco paraíso. yo quiero quedar aquí como alguien que valora lo que ha ocurrido Digamos, en tenés Cuba con Corea el del tiempo. Norte Yo soy- parecido también, si querés. Otro pero yo paraíso estoy muy comunista. orgullosa de haberme criado, Sí, sí, comido claro. y por creo eso te que... fuiste, por eso te fuiste y vivís acá y no vivís allá. No, no me fui. Vos qué sabés. Primero Bueno, le voy a regresá, contar entonces. intimidades a esta Bueno, pero personita. bueno, no, está bien, dale, regresá entonces A ver, a mira, Cuba. Vamos, pagale, por favor. te pago, ¿sabés qué? Si te vas a A ver. Cuba, te lo pago yo el A pasaje. ver. No, Te lo Milei, pago yo. no, Te la lo gente pago yo entera. el pasaje. Vení. Dale, andate a Cuba, te lo Vení, pago vení, yo el vení, pasaje. vení, vení. Dale. Pará, un minuto. Dale. La compañera nació en Socialismo, Cuba. comunismo No es comunista amado. ni... Eso ni- es lo ella que nació pasa. eventualmente en Cuba, sí. Azúcar. Ay, gracias, te Eh, quiero. Porque este chico es una cosa muy difícil. Pero ser comunista a las mujeres. A ver, vos. a ver. A las comunistas las hacen mujeres. Todas las Mira, hacen. Cuba tiene sus problemas, el resto del mundo también. Nosotros no le vamos a resolver el problema ni a Cuba ni a Japón. Y como yo digo siempre, los argentinos llegamos a Japón y lo fundimos en ¿cuánto nos dura? 5 o 6 semanas. Nada. Claro. Vamos a Vamos a la hacernos cargo. corporación política argentina en 5 minutos lo destruye. Eso no hay Vamos a duda. hacernos cargo de los problemas que tenemos. La pregunta que nos hacemos todos es, después de los números que se han conocido, es hacia dónde va la economía argentina y si vamos a mejorar de alguna manera o no.